Bendiciones, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que siempre están atentos, aleluya, a el mensaje de la palabra del Señor y a este canal Maná del Cielo, que sabemos que es de grande bendición para cada uno de los que miran, escuchan con atención las predicaciones que se dan a través de este canal, cuyo propósito es llevar bendición a los hogares, a las familias y a todo lugar donde llega la señal de este canal. Que Dios les bendiga en grande manera. Envío un saludo a mi hermano Jiménez, que fielmente nos está mirando siempre allá creo que me dijo que era en Orange County, por allá. Que Dios le bendiga y recuerde, hermano Jiménez, nunca usted está solo. No vaya a pensar que usted está solo, porque cuando estamos con Cristo, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo mismo le digo a toda persona que se siente sola, que se siente desamparada. Oiga, ponga su confianza en Cristo Jesús. Entrégale todo tu ser al Señor Jesucristo. Invítalo a tu corazón. Y verás que nunca jamás te vas a sentir solo ni desamparado cuando decidas abrir tu corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él quiere tener comunión con el hombre, con nosotros, aleluya. Él quiere que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Esa es su voluntad. Dice en el capítulo 15 de San Juan, dice el Señor, permanecer en mí y yo en vosotros. Amén. Y nunca, nunca te vas a sentir solo ni desamparado. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en este día, el tema que el Señor me ha concedido para este día es: Jesús, nuestro Señor, nunca llega tarde. Amén. Nunca llega tarde. Hay una porción en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, donde un hombre acudió a pedirle ayuda al Señor Jesucristo y aparentemente parecía como que había sido en vano, como que había sido, oiga, sí, esa es la palabra correcta, como que había sido en vano haber ido a pedirle ayuda al Señor. Y déjame decirte que Dios dice en su palabra que los que en Él confiamos, ninguno de los que en Él confían serán avergonzados. Si puedes repetir conmigo esta palabra: ninguno de los que en Él confían serán avergonzados. Quiere decir que ninguna persona que acuda a pedirle al Señor ayuda, ninguna persona que venga al Señor, le clame al Señor de corazón, ninguna de esas personas van a ser avergonzadas, o jamás una persona que acuda a Cristo va a ser defraudada. Somos defraudados cuando vamos y pedimos ayuda al hombre, al gobierno. A veces nos cierran las puertas y porque ponemos la confianza en el hombre. Y el mismo Señor declara en su palabra, dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo de carne por su confianza, y su corazón se aparta del Señor, se aparta de Dios. Pero bendito el varón que confía en Dios. Gloria al Señor, que pone su confianza en el Señor. Alabado sea Cristo. Ninguno es avergonzado de los que confiamos en el Señor. Amén. Y por eso Dios dejó su palabra para que por medio de su palabra adquiramos la fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Entre más escuchamos la palabra del Señor, entre más oímos el Evangelio de Cristo, que es su palabra y su mensaje, más ponemos nuestra confianza en el Señor. Recuerde que la palabra de Dios dice que mejor es confiar en Dios, mejor que confiar en Jehová, que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Gloria al Señor. Amén.
¿Y cómo vamos a aprender a poner la confianza en Dios? Bueno, leyendo los testimonios que están escritos en la palabra del Señor, leyéndolos y escuchándolos. Gloria al Señor. A través de la Santa Escritura, que es la Biblia, la palabra del Señor. Recuerde que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia, la Santa Biblia, es la palabra de Dios, son las sagradas Escrituras. Gloria al Señor, que sirven para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es las sagradas Escrituras las que nos enseñan. Gloria al Señor. Y como hombres, como personas humanas que somos, necesitamos ser enseñados. El hombre, aleluya, desde que nace, tiene que ser enseñado en todas las cosas. No nacimos ya como los animalitos, ellos ya nacen con instintos, que ya Dios les dio ese instinto de hacer las cosas. Por ejemplo, un animalito, un becerro, un perrito. Me recuerdo allá en el rancho donde yo me crié, que nosotros metíamos a bañar los becerros recién nacidos, los metíamos a bañar al baño de garrapaticida y ellos salían nadando al otro lado y eran becerros recién nacidos. Ya saben nadar desde que nacen muchos animalitos, y nosotros no. Si nos echan a una alberca, por accidente nos caemos a una alberca estando pequeñitos, siendo niñitos chiquitos que no caminamos todavía, nos ahogamos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, no nos han enseñado a nadar. Y como humanos necesitamos ser enseñados. Asimismo, en las cosas de Dios tenemos que ser instruidos, enseñados. Gloria al Señor. En una ocasión dice la Biblia que Dios le habló a uno de sus siervos llamado Felipe, que era un evangelista, y el Señor le habló por el Espíritu Santo y le dijo que fuera hacia el camino del desierto de Gaza, y le dijo el Señor que se fuera para allá. Felipe obedeció, y cuando llegó a ese lugar dice que miró a un hombre que venía en un carruaje. La Biblia le llama el eunuco, y dice que venía leyendo en el libro del profeta Isaías, y dice que cuando él miró a este hombre que venía leyendo, el Señor le dijo: acércate al carruaje. El Espíritu Santo le habló a Felipe, le dice: acércate al carruaje, y escuchó claramente que venía leyendo en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, a según lo que leía, y le hizo una pregunta a Felipe, a este hombre, y le dijo, fíjese la pregunta que le hizo: ¿pero entiendes lo que lees? Y qué importante ser honestos y ser humildes. Este hombre manifestó honestidad y manifestó humildad a este hombre que es el eunuco, que le dijo Felipe: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le respondió y dijo: ¿cómo entenderé? ¿Cómo entenderé si alguien no me enseñare? Reconoció que necesitaba que alguien le enseñara, porque lo que venía leyendo en la escritura del Antiguo Testamento, capítulo 53 de Isaías, pues no lo entendía. No lo entendía, y le dijo: ¿cómo voy a entenderlo si alguien no me enseña? Muchas veces nosotros no reconocemos que necesitamos que alguien que ya tiene más conocimiento que nosotros, nos enseñe la palabra del Señor. Y lo invitó, aquel hombre invitó a Felipe a subir al carruaje, dice la palabra, y le explicó, le expuso las Sagradas Escrituras, porque le hizo una pregunta. El eunuco dijo: ¿a quién se refiere el profeta? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de otro? Naturalmente que el capítulo 53 de Isaías, el profeta Isaías no está hablando de sí mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de sus padecimientos, que iba él a padecer en la cruz del Calvario, y le expuso, comenzando, dice la Biblia, que comenzando de esa escritura, o sea, de ese capítulo, le expuso el Evangelio,
Y terminó aquel hombre creyendo en Jesucristo, recibiendo a Cristo, y el mismo Felipe lo bautizó, porque el mismo hombre dijo, aquí hay agua. Encontraron un lugar donde había agua. Dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que le enseñó las Sagradas Escrituras, le expuso bien el Evangelio, y aquel hombre fue humilde al reconocer que necesitaba ayuda para que le enseñasen la palabra del Señor, y fue honesto, porque realmente manifestó que lo que leía no lo entendía, pero para eso Dios había llegado, le había mandado a Felipe que se acercara a ese lugar donde sabía que había un hombre que necesitaba que se le enseñase la palabra. Por eso estamos predicando en este lugar, porque Dios sabe que hay mucha gente que tiene necesidad de que se le enseñe la palabra, de que se le exponga el evangelio, de que se les predique la palabra, porque como dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Pero aquí estamos con ese propósito para predicarte, para instruirte en la palabra, para proclamarte la palabra del Señor, enseñarte las Sagradas Escrituras. Y en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, recuerde que a mí personalmente me gusta que a las personas que les enseño la palabra, allá en la iglesia donde pastoreo, les enseño, doy clases también, otros días aparte de los cultos, doy clases los días lunes, y me gusta que los hermanos que se allegan a recibir la enseñanza de la palabra del Señor, me gusta que tomen notas, amén, que se interesen en los temas y apunten las notas, apunten los versículos bíblicos que leemos, y yo le digo apúntelos para que le dé otra repasada después de que terminamos de exponer la palabra. Usted se queda con las notas y usted va otra vez a la Biblia y las da una revisada, las revisa, gloria al Señor, y se le queda más la palabra en su corazón y en su mente. Así que yo le pido que tome un lápiz, una pluma, un lápiz, una libreta y apunte las citas bíblicas. Por ejemplo, apunte el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas y vamos a comenzar en el versículo 41. Y nuestro tema es: Jesús nunca llega tarde. O también puede ponerle otro nombre a ese tema. Puede ponerle: Jesús no defrauda a nadie. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús no defrauda a nadie de los que confían en Él. Jesús nunca llega tarde. Si tú pides ayuda al Señor de todo corazón, Él te va a ayudar. Amén. Él mismo nos dice: pedid y se os dará. Amén. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Gloria al Señor. Amén. Él no se niega a su palabra. Él es fiel a su palabra. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, el mismo Señor nos pide a nosotros que le clamemos a Él. Jeremías 33 dice: clama a mí. No andes clamando a otro que no sea Dios. Porque si le clamas a otro, pides ayuda en otra fuente que no sea Dios, te van a defraudar. Mucha gente, en lugar de acudir a Dios, acude a los consejeros espirituales o a los espiritistas, a los brujos, a los santeros, a los hechiceros, a los siervos del diablo. No acuda a esas fuentes erróneas. Cristo es la fuente de agua viva. Aleluya. Cristo Jesús es el único que te puede verdaderamente ayudar, el único que te puede libertar del pecado, el único que realmente te puede sacar del hoyo donde te encuentras, te puede sacar de la soledad. Hay mucha gente que está esclavizada, que está en prisiones, oiga, no están en una cárcel literal, pero allí en sus propias casas están hundidos en la tristeza. Hay gente que están hundidos en la depresión.
Hay gente que está hundida en resentimientos que tienen en su corazón, llenos de raíz de amargura, y están presos de todas esas cosas. Me recuerdo que cuando he estado visitando a los presos y cuando ya me despido de ellos, me dicen que le vaya bien, pastor, me dicen. Salúdeme a los presos de allá afuera. Oiga lo que me dicen, salúdeme a los presos de allá afuera. Porque esas personas que voy a visitar ya son cristianos ahí en la cárcel y ya son libres. Y aunque están verdaderamente, literalmente en una prisión del Estado, pero ellos ya son libres, se sienten libres porque han sido libertados por el poder de nuestro Señor Jesucristo, libres del pecado, libres de las opresiones que tenían antes, libres de la depresión, de todas esas cosas que Satanás los tenía aprisionados. Ya son libres porque Cristo los ha libertado como me ha libertado a mí también. Y cuando a veces se oye chistoso que ellos me dicen que le vaya bien, pastor, salúdeme a los presos de allá afuera. Ellos saben que hay mucha gente que anda libre, literalmente libre, que no está en una prisión literal, pero están en prisiones del enemigo porque Satanás viene a poner al hombre en esclavitud, en prisiones de vicios. Hay gente que no es libre, están llenos de vicios, de diferente clase de vicios. Hay gente que tiene vicios de la droga, vicios de la borrachera, vicios de la pornografía, oiga, que no pueden dejar de estar viendo pornografía y están esclavos de eso. Otros que tienen vicios de dañar a los niños, de molestar niños, de molestar niñas. Oiga, esas son prisiones demoníacas y que el Señor Cristo Jesús los quiere hacer libres. Solo Cristo liberta de esas ataduras, de esos emprisionamientos que Satanás pone en el hombre. Amén. Entonces, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 41. Dice así la palabra del Señor: cuando volvió Jesús, y cuando dice la palabra del Señor cuando volvió, ¿de dónde vuelve? El Señor Jesús venía de regreso de la tierra de los Gadarenos. El Señor había ido al otro lado del lago de Galilea. De una ribera del lago partieron y fue al otro lado, que era donde está la ciudad de los Gadarenos, en la ciudad de Gadara, donde el Señor había ido, porque allá en esa tierra había un hombre que estaba endemoniado, y el Señor fue y lo libertó. Ese hombre tenía una legión de demonios y lo dejó libre en su cabal juicio, y ese hombre había estado aterrorizando a la gente de Gadara. Ese hombre que dice la Biblia que andaba desnudo, lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas y se dañaba a sí mismo y dañaba a la gente. Y vivía en los sepulcros, dice la Biblia, y Jesús llegó allá y lo hizo libre y quedó en su cabal juicio. Y aquel hombre quería venirse con Jesús, pero Jesús le dijo: vete a los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuando el Señor regresa de cumplir esa misión que Él mismo se propuso de liberar a ese hombre, regresa, vuelve otra vez a Galilea. Por eso dice aquí, cuando volvió Jesús. ¿Volvió de dónde? Había ido de Galilea al otro lado de la ribera del lago. Allá estaba la ciudad de los Gadarenos, la tierra de los Gadarenos, y regresa ya después de haber liberado a ese endemoniado. Y ya mucha gente, dice la Biblia, dice aquí, le recibió la multitud con gozo. Ya había mucha gente esperando que Jesús regresara. Mira cómo la gente tenía anhelo de escuchar a Jesús. Cómo la gente tenía deseo de ver a Jesucristo para escuchar su palabra. Dice la palabra del Señor que la multitud le recibió con gozo porque le esperaban. Amén. Le esperaban, tenían deseo no solamente de ver al Señor Jesucristo, sino también deseo de escuchar
su santa y bendita palabra. Alabado sea el Señor. Eso es el versículo 40 del capítulo 8. El versículo 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, amén, que era principal de la sinagoga. Era un rabino, un hombre encargado de la sinagoga de los judíos. Las sinagogas son los lugares donde los judíos se reúnen el día sábado, aleluya, y ahí llevan a cabo, leen las Sagradas Escrituras, oran a Dios, aleluya. Y este hombre que vino a Jesús era un principal de la sinagoga. Gloria al Señor. Y vino de una manera muy reverente hacia el Señor. Dice la palabra del Señor que cuando él vino a Cristo, se postró, postrándose a los pies de Jesús. Esa es la manera, la mejor manera de allegarnos al Señor. Amén. Al postrarnos a Jesús, estamos manifestándole que Él es Dios. Aleluya. Porque el mandamiento del Señor es: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo los servirás. Y un judío únicamente se postra ante Dios. Alabado sea Cristo. Nosotros, los que no éramos cristianos todavía, nosotros nos postrábamos ante cualquier cosa. Me recuerdo que nos decían, este es un santo y paz. Lo primero que hacíamos es arrodillarnos delante de él. Este es la cruz. Nos arrodillamos al pie de la cruz. A todos. Los judíos no. Los judíos se arrodillan, los verdaderos judíos se arrodillan únicamente ante Dios. Se postran únicamente ante Dios. Y de la manera que este hombre llamado Jairo vino a los pies de Cristo, y en cuanto llegó al Señor, se postró reconociendo que Él era el Señor, que Él era Dios, que Él es Dios. La Biblia dice que ante el Señor se doblará toda rodilla. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y los de debajo de la tierra. Alabado sea Cristo. También en el capítulo 2 de Filipenses dice la palabra del Señor que a Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todos los nombres, aleluya, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Oiga, en el nombre de Jesús se postrará, toda rodilla se doblará, aleluya, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces Jairo llegó ante los pies del Señor de la manera en que nos debemos allegar al Señor, con mucha reverencia y adoración al Señor, postrándonos, humillándonos al Señor, doblando nuestras rodillas. Ya vemos a Jairo que está postrado a los pies de Jesús. Este hombre tenía una grande necesidad. Alabado sea Cristo. Tenía un problema muy grande. Alabado sea Cristo. Tenía una grande necesidad. Alabado sea Cristo. Dice la palabra del Señor que este hombre, al estar postrado a los pies de Cristo, le rogaba que entrase en su casa. Venía con una súplica, un ruego al Señor Jesucristo. Aleluya, tenía una emergencia muy grave. Aquí lo dice la Biblia. El versículo 42 nos declara qué clase de necesidad tan grave que Jairo tenía. Dice, porque tenía una hija única. Oh, yo no tengo hijas, tengo 2 varones. Dios no me dio hijas, pero tengo una nieta y nomás es una. Tengo una sola y la quiero mucho porque es mi única nieta. Gloria al Señor. Puedo entender a Jairo, aunque la mía es nieta, pero me imagino que es casi lo mismo. Aleluya. Porque yo a mis nietos los quiero mucho, como los he querido a mis hijos también. Pero acá dice que era su hija única. Tenía una hija que era la única, como de 12 años. Y dice la palabra del Señor que se estaba muriendo, estaba agonizando. Cuando nosotros decimos que se está muriendo, es cuando usamos la palabra
está agonizando, ya están las últimas, ya va a morir. Aleluya, y solamente un milagro podía librar a esta niña, hija de Jairo, su única hija. Se imagina, querido hermano, hermana, amigo, amiga, cómo este hombre tenía una grande emergencia. Le urgía que el Señor entrara a su casa para que librara a su hija de la muerte. Seguramente Jairo ya había escuchado que Jesús, aleluya, levantaba, resucitaba a los muertos. Alabado sea Cristo, porque Jesús es poderoso y aún hoy en día sigue levantando muertos, sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas el Señor. Y seguro que había escuchado que Jesús hacía milagros, maravillas y que resucitaba muertos. Por eso él vino y se postra ante el Señor, rogándole que entrara a su casa. Aleluya. ¿Para qué? Pues para que librara a su hija de la muerte. Alabado sea Cristo Jesús. Ahora, pero dice la Biblia que mientras iba, la multitud le oprimía. Tenía dificultad el Señor para caminar, para moverse del lugar donde se encontraba, porque la multitud, la mucha gente le oprimía, le estorbaba caminar, le estorbaba el paso. Y todavía sucede algo, todavía, mientras el Señor quiere encaminarse hacia la casa de Jairo, la Biblia no nos dice qué tanta distancia había entre el lugar donde estaba el Señor Jesús y la casa de Jairo. Pero había alguna distancia. Pero por causa de la multitud el Señor no podía moverse rápidamente porque la multitud le oprimía. Y sucede otra cosa. Mientras el Señor se está encaminando hacia la casa de Jairo, dice la Biblia, el verso 43, pero una mujer, ahí había otra mujer con otra necesidad diferente a la que tenía Jairo. Había una mujer que estaba enferma, que tenía flujo de sangre. Dice la palabra del Señor, tenía también, así como la niña tenía 12 años de vida y que se estaba muriendo, lo que esta niña tenía de vida, 12 años, esta mujer que se acerca al Señor también tenía 12 años, pero ella estaba padeciendo de flujo de sangre desde hacía 12 años también. Y que esta mujer que padecía esa enfermedad de flujo de sangre, de sangrado continuo, dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Todo su dinero que ella tenía, sus ahorros, los había gastado pagándole a un médico, pagándole a otro, porque dice que había gastado todo su dinero, todo lo que tenía en los médicos. No dice en el médico, era más de uno, había ido con uno, había ido con otro, había ido con otro, y ninguno de esos le había sanado, pero sí le habían quitado el dinero, sí le habían cobrado. Tanto que la habían dejado en la bancarrota, porque la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía en los médicos. Y por ninguno había podido ser curada. Amén. Entonces para ella fue la última opción, acercarse al Señor. Pero yo le digo en esta hermosa hora, amigo, amiga, haga el acercarse a Dios, haga su primera opción, que no sea la última opción, porque muchas veces nosotros probamos de todo y ya vemos que cuando no trabaja ninguna de las cosas que probamos, hasta entonces venimos a los pies de Jesucristo. Vengamos primero al Señor, dejémonos del hombre, dejemos de poner la confianza en los hombres y probemos a Dios, que Él no nos va a defraudar. Alabado sea el Señor. Entonces, dice la palabra
que se le acercó por detrás. Esta mujer se le acercó al Señor por detrás, no se le acercó por enfrente, se le acercó por detrás, alabado sea Cristo, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. En el momento que ella tocó el manto, el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, oiga, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Se dio cuenta el Señor que alguien la había tocado. El Señor sintió que salió poder de Él, poder sanador, aleluya, porque Él es la fuente de poder, aleluya. Él puede librarte de todo mal. Él puede sanarte de cualquier achaque que el enemigo te haya puesto, querido amigo, cuando tú pones la confianza en el Señor, cuando tú vienes a Él, aleluya. Cuando tú te acercas al Señor con esa fe, creyendo que el Señor sí te va a ayudar, que el Señor te va a sanar, que el Señor, aleluya, te va a librar, que el Señor, aleluya, no te va a defraudar. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerda que la Sagrada Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 13, si quieres anotar la cita, Hebreos 13, capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer. Cuando la Biblia dice que Cristo es el mismo de ayer, está hablando que Él es el mismo del tiempo antiguo, del tiempo pasado. Eso quiere decir que Jesucristo es el mismo de ayer. Y dice que es el mismo de hoy. El mismo de ayer y de hoy. Él a hoy sigue haciendo maravillas. Él a hoy sigue sanando. Él es eterno. Aleluya. El Señor no pasa de moda. El Señor no envejece. El Señor a través de los años no cree que ya el Señor ya se alejó de nosotros. Ya el Señor no. Él es eterno. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Aleluya. Él es Alfa y Él es la Omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el Dios de todos los siglos. Aleluya. Por eso dice la palabra, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. Hoy sigue haciendo maravillas. Exactamente como lo estuvo haciendo cuando Él estaba aquí en la tierra. El Señor sigue sanando, sigue libertando, sigue perdonando, sigue restaurando, sigue levantando, sigue salvando, porque Él es el Salvador del mundo, el único que salva, el único que liberta del pecado. Bendito sea su santo nombre. Y es el mismo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Él es el mismo. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Entonces esta mujer que se le acercó por atrás y al instante se detuvo el flujo de su sangrado. Entonces Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándose, aleluya, oiga, y negando, todos dijeron, no, yo no te toqué. Pero la mujer sabía que ella lo había tocado y que al instante había sido sanada. Y rogando a todos, y negando todos que quien le había tocado, dijo Pedro a los que con él y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién me ha tocado? Dándole a entender Pedro al Señor de que en realidad mucha gente era los que los tocaban. Por causa de que lo oprimían, chocaba con uno, chocaba con otro, chocaba con otros dos y toda esa gente le tocaba. Pero el Señor pregunta que quién le había tocado de una manera especial. El Señor preguntaba cuando decía, ¿quién me ha tocado? Porque a veces hay una diferencia en tocar nada más por tocar. Alguien le había tocado al Señor, pero con otra intención, con fe. Había tocado al Señor con fe. Gloria al Señor, porque entre toda la multitud que lo apretaba y lo oprimía, muchos lo tocaban. Pero entre toda esa multitud, solamente una persona lo tocó con fe. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos acerquemos a Él
con fe, creyendo que Él es la solución al problema nuestro, que Él es la solución para el pecado, para nuestros pecados. Solamente Cristo lo puede solucionar. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Nadie más nos puede perdonar nuestros pecados. Solamente Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más. Yo me recuerdo que antes yo me confesaba con el cura y seguía igual de pecador. No había un cambio de mi vida, no había un cambio en mi mente, en mi corazón, no había ningún cambio. Seguía en la misma rutina del pecado. Me confesaba y me decía al cura que hiciera una penitencia y yo seguía igual, porque le confesaba los pecados a un hombre. Pero cuando la Biblia dice que le confesemos, que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y su sangre, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Entre toda esta multitud que tocaba a Cristo, lo tocaban por accidente, porque entre que no podía caminar entre la multitud, pues chocaba con mucha gente el Señor. Pero solamente una persona, el Señor sintió que lo tocó a Él. ¿Quién me ha tocado? Pedro le dijo: Señor, todos te tocan, todos te aprietan, todos te oprimen. No, Jesús sabía que había alguien que lo había tocado con fe, que se había acercado a tocar el borde de su manto, pero a diferencia de los que lo tocaban de otra manera por accidente, esta mujer lo había tocado con la fe. Se había acercado con la fe, porque ella se había dicho a sí misma: yo sé que si tan solamente toco el borde de su manto, seré sana, seré salva. Alabado sea Cristo. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien la había tocado con fe. Entonces, cuando la mujer vio, verso 47 del capítulo 8 de Lucas, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea que ella llegó por detrás a tocar al Señor, porque no quería que el Señor se diera cuenta de que ella lo había tocado. Pero ¿quién se le puede ocultar a Dios? Amigos, amigas, ¿usted cree que el Señor no sabía quién le había tocado? Aunque lo tocó por detrás, al Señor no se le oculta nada. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Lo único que el Señor quería era que la mujer por sí misma confesara y testificara lo que había sucedido con ella. El Señor sabía que esta mujer lo había tocado. Alabado sea Cristo. Ahora, imagínense, todo esto que está sucediendo, que sucedió en ese momento, se llevó tiempo mientras el Señor está preguntando que quién es el que lo ha tocado. Pedro le dice: Señor, todos te tocan. Está Jairo esperando que el Señor vaya a su casa, porque su hija, se está muriendo, está agonizando. Y está transcurriendo un tiempo precioso para Jairo. Él no quiere que se pierda más tiempo ahí. El Señor deteniéndose ahí, hablando con quién le tocó, quién no le tocó, y todo eso. Y la mujer ahí, todavía que le está preguntando a Jesús quién lo tocó. Jairo tiene una urgencia. Grande es su urgencia de que el Señor vaya, porque es momento de vida o muerte. Su hija se está muriendo. Usted puede imaginarse a Jairo queriéndole abrir campo para que el Señor camine entre la multitud ahí, moviendo a la gente. Háganse un lado, por favor. Mi hija está muriendo y quiero que el Señor vaya. Quiero que el Señor se acerque a mi casa, que vaya, porque mi hija está muriendo. Y el Señor está detenido ahí con esta mujer que acaba de ser sanada del flujo de sangre. Y todavía el Señor espera que la mujer lo publique, lo testifique. Mira lo que dice, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, igual que Jairo, postrándose a sus pies. ¿Cómo debemos acercarnos al Señor? Postrándonos ante Él a sus pies. Aleluya.
le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo a esta mujer, hija, fíjate lo que le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Esta mujer no tenía paz. Antes de venir a Cristo no tenía paz, no tenía sanidad, no tenía salvación. Pero ahora el Señor, que Él es Dios, le está declarando, después de que esta mujer confiesa cómo vino y le tocó el borde del manto, vino al Señor y lo tocó. Aleluya. ¿Cómo vino al Señor? Con fe. Vino creyendo que Él era la solución a su problema. Vino creyendo que al tocarlo a Él, ella iba a ser sanada. Y esta mujer no solamente fue sanada, fue perdonada. Y se fue con el perdón del Señor y con la sanidad en su cuerpo también. Y con la paz de Cristo se fue. Aleluya, mira, se fue. Esta mujer se fue llena, completamente saciada. Se fue perdonada de sus pecados. Se fue con la paz de Cristo. Y también con aquello que anduvo buscando en los hombres, en los médicos, que ninguno le pudo sanar. Se fue con la sanidad de su cuerpo, con la sanidad de su alma y con la paz de Cristo en su corazón. Adquirió lo que mucha gente no tiene por no humillarse a Cristo, por no venir y postrarse ante Cristo, por no aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Mucha gente está padeciendo de enfermedades, esclavos del pecado y sin la paz de Cristo. Qué terrible es vivir así. Esa no es vida. Una vida enfermo, una vida sin paz, una vida sin perdón de Dios. Esa no es vida. La verdadera vida la encontramos en Cristo Jesús. Cuando nos rendimos a Cristo, cuando venimos y nos postramos a los pies de Cristo y le pedimos misericordia y ayuda, nos vamos como esta mujer. Le dijo al Señor y le dijo, hija, nos hace hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Qué más? Tu fe te ha salvado, salvación. Porque nos allegamos al Señor con la fe, creyendo. Y tercero, ve en paz, con la paz de Cristo. El mismo Señor, que Él es el príncipe de paz. Él es el que da la paz. Cuando el Señor le declara a uno, ve en paz, es cuando hay paz. Es cuando hay paz. Porque Él es Dios y Él te da su paz. Jesús dijo a sus discípulos, antes de ir a la cruz del Calvario, antes de ser crucificado, muerto, resucitado, le dijo el Señor, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Mi paz, dijo el Señor. Él es el príncipe de paz, el único que puede darnos paz a nuestra alma y a nuestro corazón. Ahora, ahí está Jairo todavía. Jairo todavía está rogándole, pidiéndole que está esperando que el Señor vaya. ¿Cuánto tiempo está transcurriendo ahí? Y Jairo está esperando. Él no se ha decepcionado. Él no ha tirado la toalla y decir, bueno, yo mejor me voy para la casa porque el Señor se está entreteniendo demasiado. Estuvo pacientemente esperando al Señor ahí. Por eso le dije, el mensaje de hoy se llama Dios nunca llega tarde. Tal vez Jairo ya estaba pensando que era demasiado tarde porque todavía falta que le traigan otra peor noticia. Y dice la palabra del Señor que cuando esta mujer estaba confesando lo que el Señor había hecho de la sanidad, dice, después de que le dijo a esta mujer, ve en paz, verso 49, estaba hablando aún, Jesús estaba hablando, cuando vino uno de la casa del principal, o sea, de la casa de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oiga, llegó la peor noticia para Jairo.
Él venía afligido porque su hija estaba muriendo, pero ahora le llegó una peor noticia. Le vienen a decir que ya no moleste al Señor porque ya su hija ha muerto. Aparentemente, como que había sido en vano de que Jairo hubiera ido a pedir ayuda al Señor Jesucristo. Aparentemente, como que ya era demasiado tarde que él estuviera ahí rogándole a Jesús que entrara a su casa para que librara a su hija de la muerte, porque ahora la noticia está peor. Ahora le dicen: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero fíjese, el Señor es fiel a su palabra. Él dice que ninguno de los que en Él confían, ninguno será avergonzado. Nuestro Señor Jesucristo escuchó la palabra, la mala noticia que le trajeron a Jairo. El Señor estaba ahí cerca y Jairo estaba ahí al pie. Y cuando oyó la noticia que le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, el Señor le da una palabra de ánimo y de aliento a Jairo. Fíjate lo que el Señor le dice. Aleluya. Oyéndolo Jesús, oyendo la mala noticia que le trajeron a Jairo: tu hija ha muerto. Oyéndolo Jesús, le respondió, le dijo a Jairo: estas son las palabras para ti también, amigo, amiga. Esta palabra es para todos nosotros. Le dijo el Señor: no temas, no temas. Cuando venimos a Cristo y le depositamos a Él toda nuestra fe, toda nuestra confianza, el Señor nos dice: no temas. Has venido a mí. Has venido al que todo lo puedo. Él todo lo puede. Él es el omnipotente Dios. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay ninguna cosa difícil. Él es hacedor de maravillas, de milagros, de prodigios. Le dijo a Jairo, después de que le dan la mala noticia, le dijo al Señor: no temas. No temas. Y también le dijo: cree solamente. Mantente creyendo. Eso es lo que Jesús le dijo. Que así como viniste a pedirme la ayuda desde el principio, ¿por qué razón fue la que Jairo vino a Cristo? Porque creía que Jesús podía librar a su hija de la muerte. Aunque parecía que era demasiado tarde, Jesús le dijo: mantente creyendo, no temas, cree solamente. Amigo, amiga, aunque vea usted las cosas difíciles, si usted le pide al Señor, manténgase creyendo, manténgase confiando en el Señor, que el Señor toma en sus manos tu vida con todos tus problemas, con todo lo que tú tengas contrario a tu vida. El Señor te toma a ti completamente, con todo y las congojas, los problemas que tú tienes. El Señor te toma y te dice: no temas. Cree solamente, cree que yo soy tu ayudador, cree que yo voy a ayudarte, cree que yo te voy a librar, cree que yo te voy a perdonar, te voy a restaurar, te voy a levantar, te voy a afirmar. Aleluya. No temas, cree solamente. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, que le creamos a Él y que nos mantengamos creyendo, no mirando las circunstancias que están pasando, porque el cristiano debe vivir por la fe y no vivir por lo que ve. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, los verdaderos cristianos, los verdaderos evangélicos, vivimos por fe, no vivimos por vista. No vivimos por las circunstancias que estamos pasando. Vivimos por fe. Y eso es lo que Dios quiere, amigo, que tú aprendas, aleluya, a confiar en Dios. Que creas que Él es tu ayudador, que Él es el único que te puede perdonar tus pecados, que Él es el único que puede salvar tu alma, pero que vengas a Él de la manera que lo describe su palabra. Que le pidas la ayuda a Él, que te rindas a Él. Dice la palabra del Señor: entró en la casa. Amén. El Señor fue. No importa que le hayan traído la noticia de que ya no molestara al maestro.
Jairo siguió creyendo, siguió el consejo de Cristo. No temas, cree solamente. Y el Señor entró en la casa de Jairo y no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan. Y al padre, o sea, a Jairo, y a la madre de la niña, la esposa de Jairo. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él la gente incrédula, sabiendo que estaba muerta. La gente se burlaba. Mas él, Jesús, él es Dios, y él es el que da vida, él es el que levanta a los muertos. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Solamente el Señor le dio la orden: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, maravillados, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había acontecido. ¿Se da cuenta que el Señor nunca llega tarde? Que cuando tú pones la confianza en el Señor, como lo puso Jairo, y se mantuvo creyendo en el Señor, no fue defraudado. El Señor le dio vida a su niña, le dio vida a la hija de Jairo, se la entregó viva. ¿Por qué? Puso toda la confianza en Cristo Jesús. Querido amigo, confía en el Señor. Te recomiendo que así como hizo Jairo y como hizo esta mujer, de venir a Cristo y no fueron defraudados, se fueron con la victoria que Cristo les dio, porque Cristo, Él es el que nos da la victoria. Dice la palabra del Señor: más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, en quien nos ha dado la victoria. Tu victoria está en Cristo. Sin Cristo vivimos derrotados, vivimos en tinieblas, vivimos en oscuridad. Dale tu corazón a Cristo. ¿Quisieras hacerlo? Ahí donde estás, dile en esta hora: Señor, he oído tu palabra y creo que tú eres el único que me puede salvar, que me puede perdonar. Te entrego mi corazón, te invito a mi corazón, te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador de mi alma. Te invito a leer la palabra del Señor, la Biblia, y acude a una iglesia cristiana donde te van a seguir enseñando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite. Que la paz de Cristo sea sobre ustedes.